Buenos días, chicas y chicos. Vamos a irnos a hacer un repaso breve del tema de enlace en una primera parte. El último día vimos lo que era la tabla periódica, terminamos en otro resumen. Entonces vimos cómo existen unas sustancias puras, que son los elementos, que están formados por átomos que tienen el mismo número de protones, como bien sabéis. Ahora se trata de ver por qué esos elementos que hemos terminado de ver recientemente en la clase anterior se enlazan para formar sustancias más complejas. Pues siempre para formar sistemas de mínima energía, o sea que ese sistema de mínima energía se formará de manera que su energía va a ser siempre menor que la suma de la energía de esos átomos por separado. En este caso, hoy solamente vamos a ver lo que serían las redes cristalinas, o sea, los principales tipos de enlaces, sustancias sólidas a temperatura ambiente. Son enlaces interatómicos, que no forman moléculas. O sea que cuando se hable de todas estas sustancias, aquí no hay moléculas, hay cristales. Hay estructuras tridimensionales con fuerzas de atracción entre esos átomos para formar esos sólidos. Mucho cuidado con las palabras interatómica, intermolecular, intramolecular, etcétera, etcétera. Aquí solamente, insisto, enlaces interatómicos, entre átomos, que no forman moléculas. Bueno, los principales tipos de sustancias catalogados serían estas: el enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente cristalino. En todas ellas se van a dar unas características distintas, como veis ya lo he puesto casi todo para tardar menos. En el enlace iónico se juntan los elementos muy electronegativos con los muy poco electronegativos, tipo cloruro de sodio, fluoruro de litio, etcétera, etcétera, que serían sustancias, los principales son siempre los cloruros y los fluoruros, pero bueno, puede haber otros, por supuesto, incluso algún óxido, etcétera, etcétera. Se dice siempre que la diferencia de electronegatividad entre ellos en la escala de Pauling debe ser mayor de 1,7. En términos energéticos por mol, pues esta sustancia normalmente está en torno a unos 1000 kilojulios por mol, más o menos, una media. O sea, sería la fortaleza de ese enlace, son fuerzas de atracción. ¿Cómo se forma un enlace iónico? Pues los átomos van a perder o ganar electrones formando cationes o aniones, y esos cationes o aniones se quedan unidos debido a fuerzas de tipo coulombiano. La fuerza, ya recordáis la ley de Coulomb, KZ1, Z1, Z2, el cuadrado, que sería Z1, pues la carga del catión, en este caso para el sodio 1, que sería Z2, la carga del anión, por ejemplo, en este caso la del cloro, pues menos 1. Y bueno, al final la fortaleza de la red serían formas redes tipo cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras, en fin, que hay muchos tipos de redes, y cada anión o cada catión se va a rodear del máximo número de iones de signo contrario para que las fuerzas de atracción sean máximas. Entonces quedan unas estructuras muy fuertes, muy duras y muy compactas, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender la fortaleza de un enlace iónico? Pues de lo que se llama la energía reticular. Esa energía reticular tiene que ser una energía, fijaros, si te ha puesto, va a ser una energía potencial electrostática, como podéis ver, negativa, porque cuando vale cero significa que ese átomo o ese anión está aislado. Entonces tiene esa forma de energía potencial electrostática. Pero claro, va a depender, va a ser una magnitud que se va a medir por moles, donde n es el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23. Nos va a dar, digamos, una constante, que es la constante de Madelung, que depende del tipo de red, y también va a depender de la compresión entre cationes que exista, que es el factor de compresibilidad, que es N. Entonces a esta energía se le llama energía reticular. ¿Cómo se va a definir, grosso modo? Pues sería la energía que le tendríamos que dar a un mol de ese cristal para que sus cationes y aniones queden en estado gaseoso y fundamental sin sentir atracción entre ellos. ¿De acuerdo? Va a ser básicamente. Entonces, cuando os digan que comparéis la fortaleza de 4 sustancias iónicas, por ejemplo, pues lo primero que tenéis que mirar es Z1, Z2. Si Z1, Z2 vale 4, pues será mayor que si vale 2. Que vale 6, pues será mayor que si vale 2. Después de eso, el otro criterio de comparación pues será el radio. A mayor radio, menor energía reticular siempre. Bueno, eso sería lo básico. Vamos a ver siempre los modelos clásicos, no vamos a ver los modelos cuánticos, ni siquiera los metales, no vamos a ver el modelo de bandas, porque con el modelo de Drude ya veremos que tenemos.
¿Cuáles son las principales propiedades? Pues siempre vamos a trabajar con las principales, tendrán otras, pero desde el punto de vista básico, insisto que estas clases no sustituyen ni a los apuntes ni al libro, es lo básico. Las sustancias iónicas tienen puntos de fusión y puntos de ebullición altos. No son conductores en estado sólido, o sea, son aislantes. ¿Por qué? Pues porque los electrones están ligados dentro del anión, los electrones no están libres, no pueden conducir nunca. ¿Cuándo podrán conducir? Pues eso sí, cuando los fundamos a altas temperaturas o cuando estén disueltos en disolventes polares como el agua. Entonces los cationes y los aniones quedan sueltos, entonces sí se pueden mover, pero insisto, solo fundidos o en disolución. ¿Qué más cosas tienen? Pues que son solubles en agua o en disolventes polares. ¿Por qué? Porque digamos que al tener carga, si tú los metes dentro de una sustancia con moléculas muy pequeñitas, cada anión pues será rodeado por la parte positiva de esa molécula y al final va a haber fuerzas que van a permitir que digamos que esos iones sean extraídos de la red. Por eso son solubles en agua. ¿Por qué son frágiles? Pues son frágiles porque fijaros que como cada catión o anión se rodea del máximo número de iones del signo contrario, si tú lo golpeas un poquito, pues las partes positivas quedan juntas y entonces lo que tendremos será repulsiones por capa siempre. Por eso son frágiles, pero por otra parte son sustancias bastante duras. Bueno, pues sobre el cristal iónico es lo fundamental, que son sólidos a temperatura ambiente con esas propiedades, y más o menos eso sería un resumen razonable. ¿Qué son las sustancias metálicas? Pues en el caso de los metales, ¿qué ocurre? Pues que se comparten todos los electrones de valencia, o sea, son una especie de enlace covalente generalizado. Digamos que cada átomo comparte con todos los demás átomos y con toda la red sus electrones de valencia y esos electrones de valencia quedan libres. ¿Qué tipo de sustancias son las que son metálicas? Pues los elementos, el hierro, el cobalto, o sea que cuando tenga una sustancia que sea un elemento, pues ya sabéis que os están dando un enlace metálico en la EBAU. Los electrones aquí serían como una especie de pegamento, ¿no? Esto sería el modelo de Drude, o también llamado modelo del mar de electrones. Principales características que tienen, pues obviamente si los electrones están libres, pues son conductores de electricidad y del calor. Pero insisto que aquí lo que se mueve son los electrones, no son los iones, cuidadito. Tienen puntos de fusión y ebullición altos, pero más bajos que los cristales iónicos, o sea que sería intermedio. Como la red está formada por cationes y, digamos, el pegamento serían los electrones, digamos, lo que daría, digamos, las fuerzas de atracción entre los mismos realmente, no sería el pegamento es una palabra genérica que uso para decir cómo se unen. Fijaros que van a ser dúctiles y maleables, o sea, si tú golpeas un metal, ¿qué pasará? Pues que se va a deformar, pero no se va a romper, porque los cationes siguen estando ahí y los electrones siguen rodeándolo, con lo cual se van a formar hilos, concepto dúctil, o láminas, maleables como el aluminio, por ejemplo, el famoso papel de aluminio. No son frágiles, la dureza será media y tampoco son solubles, ¿de acuerdo? Esas serían las principales propiedades de las sustancias metálicas. Luego tenemos otro tipo de sustancias que son las sustancias covalentes cristalinas. Estas sustancias se forman compartiendo electrones, o sea que los electrones se van a quedar el par de electrones entre los dos átomos, cuidadito. No se pueden mover, están ahí entre los dos átomos, pero los comparten. Se pueden compartir un par, dos pares, tres pares, como bien sabéis. Normalmente en estas sustancias solamente se comparte un par de electrones. ¿Cuáles son? Pues el carbono en la estructura tipo diamante y el dióxido de silicio básicamente son las dos sustancias covalentes cristalinas más famosas. Hay alguna más, pero las más famosas y las que suelen preguntar en la EBAU son estas. ¿Qué ocurre con respecto a las propiedades? Pues que fijaros que si cada átomo, digamos, está unido con otro átomo por enlace covalente, el enlace covalente siempre es el más fuerte. Y en los sólidos, cuando hay una estructura de este tipo, van a ser redes muy duras. Entonces, los puntos de fusión y ebullición van a ser los más altos. No van a ser conductores porque, insisto, los electrones están compartidos, no se pueden mover. No van a ser solubles, una fortaleza muy alta, y son las sustancias siempre más duras que hay. Ya sabéis que en la escala de Mohs el diamante tiene un valor de 7, es la sustancia más dura que hay. Bueno, pues sobre sólidos con enlaces interatómicos que no forman moléculas, creo que es lo básico, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.